La Navidad, para muchos, es la época más feliz del año. Luces brillantes, villancicos, regalos y cenas familiares. Pero, ¿qué pasa cuando las fiestas también se convierten en un recordatorio de los vacíos, las ausencias y las luchas internas? En el cine, la Navidad no siempre es un momento de felicidad. A veces, las historias que ocurren en esta temporada nos enfrentan a nuestras emociones más profundas y desgarradoras. Si estás buscando una lista de películas navideñas que no solo celebren las fiestas, sino que también exploren la tristeza, la soledad y la redención, quédate, porque estas historias no solo te harán reflexionar, sino también llorar. It's a Wonderful Life. Qué bello es vivir. Empecemos con un clásico. George Bailey es un hombre que parece tenerlo todo. Una familia amorosa, amigos leales y una comunidad que confía en él. Pero bajo esta fachada de felicidad, George carga con el peso de sus sueños incumplidos y las constantes renuncias personales que ha hecho por los demás. En la noche de Navidad, enfrentando una crisis financiera que podría destruir todo lo que ha construido, George se siente tan desesperado que considera acabar con su vida. La historia de Qué bello es vivir nos recuerda lo fácil que es perderse en los momentos oscuros, incluso en una época supuestamente luminosa como la Navidad. Pero también nos muestra cómo un pequeño gesto puede cambiar una vida. El mensaje de esta película es tan poderoso como doloroso. Cada uno de nosotros importa más de lo que creemos, aunque a veces el camino para darnos cuenta sea brutalmente difícil. La riqueza emocional de esta película también reside en sus personajes secundarios, como Clarence, el ángel de la guarda que guía a George en su viaje de autodescubrimiento. La interacción entre ambos es un recordatorio de cómo un simple acto de bondad puede ser el faro que necesitamos en nuestras horas más oscuras. Además, los detalles de la ambientación, desde los paisajes nevados hasta la cálida pero precaria oficina de Bailey, refuerzan el contraste entre las esperanzas navideñas y las realidades personales. Una obra maestra que toca la fibra más sensible de cualquier espectador. Klaus. Esta película animada, dirigida por Sergio Pablos, es mucho más que un cuento navideño para niños. Klaus narra la historia de Jesper, un cartero egoísta y fracasado que es enviado a un pueblo remoto, donde la Navidad y la alegría parecen inexistentes. Allí conoce a Klaus, un misterioso carpintero que fabrica juguetes. Juntos inician una amistad que, sin proponérselo, devuelve la felicidad a un lugar lleno de odio y rencor. Aunque la película está envuelta en la magia navideña, en su núcleo yace una profunda tristeza. Klaus es un hombre que vive aislado por el dolor de haber perdido a su esposa, y Jesper, por su parte, enfrenta su propio vacío emocional debido a la falta de propósito en su vida. Las interacciones entre ambos son conmovedoras, ya que se ayudan mutuamente a sanar mientras transforman el mundo a su alrededor. El diseño visual de Klaus, con sus tonos fríos y oscuros, que gradualmente se llenan de calidez, refuerza el impacto emocional de la historia. Esta película es un recordatorio de que incluso los actos más pequeños de bondad pueden crear un cambio significativo, aunque a menudo surjan de los lugares más sombríos. El joven Manos de Tijera, Edward Scissorhands. Tim Burton nos regala una historia tan bella como desgarradora en El joven Manos de Tijera. La película está ambientada en una Navidad nevada, pero su protagonista, Edward, está lejos de experimentar la calidez y la alegría de la temporada. Edward es una criatura inocente que fue creada por un inventor que murió antes de terminar su obra, dejando a Edward con tijeras en lugar de manos. A pesar de su bondad y talento, Edward es rechazado por la sociedad que primero lo recibe con curiosidad y luego lo teme por ser diferente. Su soledad y su incapacidad para encajar resuenan especialmente fuerte en Navidad, una época en la que todos buscan pertenecer y sentirse amados. La escena final, con Edward aislado en su castillo mientras talla esculturas de hielo que hacen nevar sobre la ciudad, es un recordatorio visual de cómo la belleza y la tristeza pueden coexistir. El contraste entre la calidez del vecindario y el gélido aislamiento de Edward crea una metáfora poderosa sobre cómo tratamos a quienes no encajan en los moldes sociales. Las escenas de nieve, talladas con la gracia de Edward, también subrayan cómo incluso en la soledad más profunda puede surgir algo hermoso. The Family Stone. Navidad en familia. En Navidad en familia, lo que comienza como una reunión festiva se transforma en un retrato desgarrador de las complejidades de las relaciones familiares. La matriarca de la familia, interpretada por Diane Keaton, está
gravemente enferma y sus hijos enfrentan la posibilidad de que esta sea su última Navidad juntos. La película captura momentos de tensión, desencuentros y reconciliaciones, mostrando cómo las fiestas pueden sacar a la luz tanto lo mejor como lo peor de las familias. Es un recordatorio de que para algunos la Navidad también es un tiempo de despedidas, de enfrentar pérdidas inminentes y de encontrar fortaleza en las lágrimas compartidas. Uno de los aspectos más impactantes de esta película es su representación honesta de cómo cada miembro de la familia procesa el dolor de manera diferente. Desde el hijo que se refugia en el sarcasmo hasta la hija que busca mantener la ilusión navideña. Navidad en familia pinta un retrato complejo y profundamente humano de las dinámicas familiares. A Christmas Tale, un cuento de Navidad. Este drama francés se aleja de las típicas películas navideñas y ofrece una visión cruda y compleja de una familia que se reúne en Navidad tras recibir noticias devastadoras. La madre, interpretada por Catherine Deneuve, necesita un trasplante de médula para sobrevivir. Lo que podría haber sido una ocasión para la unión familiar se convierte en un campo de batalla emocional, donde salen a la luz viejos rencores y heridas no sanadas. Un cuento de Navidad es una historia agridulce que muestra cómo las festividades no siempre son un momento de armonía. En cambio, pueden ser un espejo que refleja las fracturas y las complejidades de las relaciones humanas. El trasfondo médico de la trama añade un nivel de urgencia que contrasta dolorosamente con el entorno festivo. Cada conversación y cada mirada entre los personajes está cargada de un peso emocional que trasciende lo superficial, haciendo de esta película una exploración tan dolorosa como fascinante de las relaciones humanas. Sweet Dreams, Felices Sueños. Esta película italiana, dirigida por Marco Bellocchio, explora el impacto de una pérdida desgarradora en la vida de un niño y su efecto duradero en la adultez. La historia sigue a Massimo, quien pierde a su madre en circunstancias misteriosas durante su infancia. Mientras crece, la Navidad se convierte en un recordatorio constante de su ausencia y del trauma no resuelto que arrastra consigo. La narrativa es profundamente introspectiva y nos lleva a través de las capas de dolor y negación que Massimo enfrenta mientras busca cerrar heridas abiertas. Felices Sueños es un relato melancólico sobre cómo el pasado puede impregnar cada aspecto de nuestras vidas, incluso en las épocas que deberían traer alegría. La forma en que Bellocchio utiliza la música, la iluminación y los silencios para enfatizar la soledad de Massimo es verdaderamente magistral. Cada escena está impregnada de una melancolía que resuena en el espectador, recordándonos que incluso las festividades más brillantes pueden estar teñidas de sombras. La Navidad no siempre es luces, risas y villancicos. Estas películas nos muestran el otro lado de la moneda, el dolor, la pérdida y la búsqueda de significado en medio de las festividades. Historias que nos recuerdan que incluso en las noches más oscuras, la esperanza puede encontrarse en los lugares menos esperados. ¿Te atreves a ver alguna de estas películas esta Navidad? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y comparte cuál de estas historias ha dejado una marca en tu corazón.